Te contaré la historia de un arcángel que camina sin hacer ruido, que baja por los caminos polvorientos donde la gente se detiene a preguntar por la salud, el regreso, la oportunidad de una segunda vida. Lo llaman Rafael, que significa Dios sana, y su nombre no es un adorno, es una promesa. No irrumpe con espadas de fuego ni con relámpagos que parten el cielo. No estremece montañas ni se posa sobre tronos dorados. Prefiere, en cambio, las casas donde huele a caldo recién hecho, los patios con macetas resquebrajadas, los cuartos con una cama, un pesebre de mimbre y una ventana que mira a la calle. Ahí, en el silencio tibio de lo cotidiano, Rafael se sienta a escuchar. Nadie lo ve llegar como un príncipe, llega como un compañero de camino, un viajero de mirada limpia y pasos firmes que no tiene prisa. A veces es un muchacho de sandalias gastadas que ofrece su ayuda para cargar una jarra. A veces es un forastero que conoce el atajo entre dos aldeas. A veces un curandero que te mira a los ojos y, sin tocarte, te recuerda que todavía puedes respirar hondo. Su oficio es la distancia entre lo que somos y lo que podríamos ser si dejáramos que la luz se quedara un rato más dentro del pecho. Cuentan que una vez descendió a la ciudad donde vivía Tobit, un hombre justo que había quedado ciego y sostenía la esperanza como quien aprieta una vela contra el viento. Su casa no era rica, era digna. Había en ella pan suficiente, ternura suficiente. Y sin embargo, el mundo se había vuelto sombra. Tobit temía la noche, aunque la noche lo había alcanzado en pleno día. Su hijo, Tobías, tenía la inquietud del que desea levantar a los suyos, pero ignoraba el camino para hacerlo. En ese momento, Rafael apareció como Azarías, nombre de amigo, oficio de guía. No vino a alardear de su rango, vino a ofrecerse para el viaje que nadie se atreve a emprender cuando la pena ocupa el lugar de la mesa. Partieron juntos bordeando el río. El agua al principio solo sonaba, una música de piedras suaves que les refrescaba la frente. Luego, sucedió el encuentro con un pez que se lanzó con violencia como si quisiera devorarlo todo. Rafael, con una calma extraña en quien parece haber visto muchos siglos, le enseñó a Tobías a detener aquello que asusta. Tómalo por las agallas, no huyas, míralo de frente. De lo que amenaza, Dios extrae medicina. Abrieron el pez y sacaron el corazón, el hígado y la hiel. No eran trofeos ni símbolos vacíos, eran remedios para sanar la carne, para liberar el espíritu, para devolver la vista interior. El mundo, que a veces se vuelve puro ruido y susto, guardaba en sus entrañas un antídoto, y Rafael lo sabía. Caminaron más días, con el polvo subiendo por las pantorrillas y el sol marcando las horas en los hombros. A ratos Tobías hablaba de su padre y de su deseo de regresar con una respuesta. A ratos callaba, como si temiera que cada palabra le gastara la poca fe que le quedaba. Rafael no le sermoneó, le enseñó a escuchar al camino. Le mostró el vuelo bajo de las aves antes de la lluvia, el olor de la tierra cuando promete cosecha, la forma en que el cansancio revela dónde está el corazón. La sanación empieza cuando el alma deja de pelear contra lo que es, le dijo. No venimos a negar el dolor, sino a llevarlo a su límite para que se vuelva puerta. Llegaron por fin a la tierra donde vivía Sara, una joven herida por una fuerza oscura. Cada intento de amor era una derrota, cada boda terminaba en luto y las lenguas del pueblo ya se habían acostumbrado a su desventura. A su alrededor, la esperanza era un hilo que casi se rompía. Rafael, sin aspavientos, reconoció el territorio invisible de la herida. No habló de maldiciones con morbo, habló de cadenas que se podían aflojar. Le dijo a Tobías que encendiera un fuego sencillo con el corazón y el hígado del pez, que el humo perfumado abriría un corredor que la sombra no soporta. Él no gritó, no hizo espectáculo, solo sostuvo el espacio como un médico sostiene el pulso y espera la señal. Y hubo paz. No una paz grandilocuente, sino de las que hacen dormir por fin a la primera noche.
de las que permiten preparar pan sin prisa y sentarse a la puerta a ver el barrio moverse sin miedo. La sombra que había hecho del amor un campo de batalla fue atada y retirada, como si alguien por fin hubiera corrido la cortina y dejado entrar la mañana. Sara lloró, pero no de dolor, lloró de alivio, y aquel llanto fue para Rafael la señal de que el trabajo invisible estaba hecho. El regreso fue otro viaje. Los regresos siempre lo son. Se vuelve con peso nuevo, con nombres que ya no duelen y objetos que de pronto significan más de lo que aparentan. Rafael enseñó a Tobías a preparar la hiel como se prepara una esperanza, sin desperdicio, con manos firmes. Al llegar ante Tobit, la casa entera contenía la respiración. La ceguera es un mundo. El que la habita conoce rutas secretas entre los muebles, el borde tibio de las tazas, el lugar exacto donde cruje la madera antes de la puerta. Pidió silencio, acercó la medicina a los ojos y dejó que el tiempo hiciera su parte. No hubo trueno ni trompeta, hubo una exhalación más larga que las otras. Los párpados se humedecieron, la oscuridad se abrió como una fruta madura y Tobit de pronto volvió a ver. Ver. No solo el rostro de su hijo, no solo los patios, los naranjos, la ropa tendida, el cielo inagotable. Ver el hilo que tejía los días, ver que el dolor no había sido estéril, ver que Dios había enviado a un compañero disfrazado de caminante. Tobit quiso llenar la casa de regalos como quien intenta pagar una deuda vieja. Fue entonces cuando Rafael, ya sin máscara, pronunció su nombre. No pidió altar ni incienso. Dijo: soy Rafael, uno de los que está delante. Y con esas palabras dejó en la mesa un mapa secreto. Hay presencias que no buscan adoración, sino colaboración. No vienen a reemplazarnos, sino a recordarnos que todavía podemos participar del milagro. Desde entonces, cuando alguien emprende un trayecto incierto, el que cruza ciudades, pero también el que atraviesa una tristeza, Rafael camina a su lado. Le gustan los hospitales por la madrugada, cuando el mundo parece un pasillo largo de luces frías y las máquinas dieran la impresión de hablar entre sí. Se sienta junto a las camillas y mira cómo las manos humanas hacen lo suyo, suturan, limpian, calculan dosis, cierran el suero, vuelven a intentarlo. No hace ruido. Guía los pequeños aciertos, inclina el azar hacia lo favorable, sopla sobre el cansancio para que dure media hora más y llegue el relevo. Su trabajo no es anular la ciencia, sino bendecirla. No es platicar contra el dolor, sino desalojarlo con paciencia. También se le ve en las estaciones de autobuses. El que va a reencontrarse con su madre después de años y no sabe qué decir, la que huye de una historia que ya no tiene arreglo y aprieta una mochila como si fuera un salvavidas, el migrante que dice tal vez en voz baja mirando la lejana posibilidad de otro horizonte. Ahí Rafael presta su espalda al que se dobla por el peso de la incertidumbre. A veces hace que una anciana se siente a su lado y sin querer queriendo, cuenta un chiste que rompa la tensión. A veces hace que el cielo se nuble apenas lo suficiente para que el calor no raje la frente. A veces convierte a un desconocido en compañía. Su especialidad es que las cosas pequeñas se vuelvan significativas. Si te lo preguntas, sí. También visita las casas donde la depresión apaga los interruptores, las cocinas donde una discusión dejó palabras como platos rotos en el suelo, los cuartos donde un diagnóstico cayó como un rayo sobre la mesa de noche. Llega sin tocar la puerta y se queda cerca. No invade, observa. Espera que uno de los presentes, cansado, terco, valiente, pronuncie cualquier frase que abra una rendija. Hacemos té, respiramos juntos, llamamos a alguien. A partir de esa rendija, Rafael entra. No con teorías, con actos. Levanta la persiana, lava los platos, busca en el cajón la receta, ordena la cita, pone un vaso de agua al lado de la cama. Sus milagros parecen domésticos porque lo son. Devolver la dignidad de lo cotidiano, hasta que lo cotidiano se parezca otra vez a la vida. No es ingenuo. Ha visto guerras, ha visto ciudades caerse, ha visto a la esperanza vestirse de propaganda y a la caridad confundirse con espectáculo. Y aún así, persiste. Su terquedad no es ciega,
Es la determinación de quien ha aprendido que el mal más resistente se desconcierta cuando el bien no se fatiga. Por eso, a ratos se deja ver en templos y oratorios, pero prefiere las salas de espera, los comedores comunitarios, las farmacias de guardia, las veredas rurales donde una enfermera camina kilómetros para llegar a una abuela que vive sola. Acompaña, y en el acompañamiento derrota los mecanismos invisibles de la desesperación. Algunos dicen que sus alas huelen a hojas de eucalipto y pan caliente. Otros aseguran que cuando él pasa la casa se ventila, como si se abrieran ventanas por dentro. Hay quien afirma que escuchó su voz entre un sueño y otro. Sigue, falta poco. El remedio está más cerca de lo que crees. Si le pides un signo, a veces lo concede. Una canción oportuna en la radio, una palabra exacta en boca de un niño, la memoria de un abrazo que regresa cuando más se necesita. No subestimas esos detalles, son su alfabeto. Con ellos escribe la carta que te llega sin sobre. No te sueltes. Le gustan los nombres, porque le gustan las personas. Aprende cómo te llamas, cómo quisieras que te llamaran, y pronuncia tu nombre interior, ese que nadie te puso, ese que tiene que ver con lo que viniste a reparar. Si tu nombre está enredado en culpas viejas, te ayuda a desenredarlo. Si tu nombre está apagado, te enseña a soplarlo hasta que vuelva a arder. Si tu nombre se hizo piedra por tanto aguantar, se sienta contigo hasta que descubras que la piedra también puede ser altar. No todos aceptan su compañía. Hay quienes están demasiado cansados para creer en una mano invisible, quienes se han acostumbrado a llevar sola la carga porque nadie estuvo cuando más hacía falta. Rafael no juzga, se queda igual, a una distancia respetuosa, esperando el gesto mínimo que le permita acercarse sin invadir. Sabe que toda sanación real es, de alguna manera, un acuerdo, un sí pequeño, pero sí al fin. Y cuando ese sí ocurre, un parpadeo de confianza, una rendija en la coraza, entra con cuidado, como se entra a un cuarto donde duerme un recién nacido. Por eso cuando escuches en tu pecho el rumor de un río, recuerda al pez y a las medicinas guardadas en lo que aterra. Cuando la noche sea espesa, recuerda el humo que abre camino. Cuando la mirada se te empañe por dentro, recuerda a Tobit y la paciencia, de esperar una exhalación más larga que las otras. Y si un día el amor te parece un sitio maldito, recuerda a Sara y a la paz que llegó sin gritos. No estás solo. En el borde exacto donde casi te rindes, suele sentarse Rafael con sus pies polvorosos y su sonrisa de forastero, que sin embargo conoce tu casa de memoria. Si alguna vez sientes que no hay mapa posible, él te pedirá que toques la mesa, que sientas su madera, que reconozcas que ese tacto también es oración. Te dirá que la medicina está cerca, en una llamada que no has hecho, en una cita que has pospuesto, en una conversación pendiente contigo mismo, en la decisión humilde de pedir ayuda. Te mostrará que Dios sana no es un eslogan, es un verbo que se conjuga en presente cuando dos o tres sostienen juntos la misma esperanza. Al final de la tarde, cuando la luz cae oblicua sobre los patios y los perros se acomodan para la noche, Rafael suele despedirse sin que lo notes. No deja tarjetas ni promesas exageradas. Deja tal vez el olor a eucalipto y pan. Deja la sensación de que el aire se hizo más amplio. Deja una certeza sin fanfarria. Hoy respiraste mejor. Hoy el mundo no fue únicamente peso. Hoy te diste permiso de creer que la vida puede volver a empezar, incluso cuando nada cambió por fuera. Si te preguntas cómo agradecer, él ya habrá tomado el camino de regreso, porque en otra casa, en otro pueblo, alguien acaba de pronunciar el sí más pequeñito del mundo. Y esa es la clase de llamados que un arcángel con nombre de medicina nunca desatiende.